Que la gracia del Señor nos acompañe en este audio vida y quiero compartir con ustedes el tema del conflicto. El conflicto que se genera, todos constantemente estamos enfrentando conflictos, estamos enfrentando oposición o desacuerdos con otras personas. El conflicto es algo que todos experimentamos con regularidad, pero frecuentemente lo manejamos muy mal, con formas tal vez carnales. Entonces el Evangelio nos da un patrón o un método para la resolución de conflictos, una resolución saludable de los conflictos. Entonces el Evangelio nos ayuda a luchar con justicia, a luchar bien. Si tenemos un desacuerdo, ¿cómo tenemos que abordar ese desacuerdo? A través del Evangelio, no con otras herramientas. Hemos visto que el Evangelio nos renueva internamente y también nos impulsa hacia afuera para renovar nuestras relaciones interpersonales. Nada es más común entre las relaciones interpersonales que el conflicto. Si el Evangelio no está influyendo en la manera en que manejamos el conflicto, es muy probable que no haya calado demasiado hondo en nuestro corazón. En este apartado consideraremos cómo el Evangelio nos ayuda a luchar con justicia. Piensa en una discusión que hayas tenido recientemente con tu esposo o con tu esposa, un miembro de la familia, un compañero de trabajo. Ahora, echa a un lado las circunstancias de la discusión, es decir, la razón por la que se dio, cómo te hizo sentir, quién tenía la razón o quién no. Y toma unos minutos para reflexionar sobre tus acciones durante el conflicto. ¿Cuáles fueron tus acciones? ¿Qué hiciste? Seguramente tu comportamiento encaja en una de estas dos categorías que quiero tratar. Algunas personas son atacantes, les gusta estar a la ofensiva, le dan un alto valor a la justicia, así que les importa mucho quién tiene la razón y quién no. Esta es una lista de características que puede indicarte si tenés ese perfil de atacante. Un atacante le da rienda suelta a su enojo o frustración. Tiene este perfil también. Argumentás tu caso apasionadamente. Formulás preguntas como ¿y tú cómo sabes? ¿O puedes comprobarlo? Quieres seguir discutiendo hasta el final. El atacante examina las cosas en detalle como un abogado para llegar a la raíz del conflicto. El atacante quiere ganar la batalla. Es más importante ganar la batalla que amar al oponente. Y dirigir la discusión para enfocarte en la otra persona, aunque tú hayas sido el punto de inicio. Al otro extremo del espectro tenemos a los que se retiran. Las personas con esta tendencia son propensas a estar a la defensiva. Entonces están las personas que atacan y están las personas que siempre se defienden. Suelen ignorar o evitar el conflicto y cuando bajo presión se hallan en medio de una discusión, responden con un silencio malhumorado o con una pasividad apática. Si eres de los que se retiran, quizás reconozcas algunos de estos patrones. Tu forma de lidiar con el enojo o la frustración es oprimiéndola. Tienes tus opiniones, pero te las guardás a fin de mantener la paz. Haces preguntas como, ¿tenemos que hablar de esto ahora? ¿Y tanto importa esto? Prefieres evitar una discusión antes que ganarla. Cuando te encuentras en medio de una discusión, literalmente tienes que alejarte porque necesitas tu espacio. Estas son formas típicas en que respondemos al desacuerdo, la frustración, la ofensa y el daño. El hecho de que estas respuestas se consideran normales o naturales es una clave que indica que no son bíblicas. Entonces, ¿cómo resolvemos los conflictos de una manera bíblica? Veamos el desacuerdo que tuvieron Pablo y Pedro en Gálatas 2. Esta discusión surgió mientras la iglesia primitiva se expandía
más allá de Jerusalén, y muchos gentiles se convertían a la fe en Jesús. Los judíos cristianos importaron algunas de sus prácticas tradicionales a la adoración de Jesús. Los gentiles, por otro lado, no tenían lealtad en las costumbres judías, tales como la circuncisión o las reglas dietéticas. Pedro, un judío que entendió el Evangelio lo suficientemente bien como para aceptar sin reservas a los nuevos creyentes gentiles, pero su aplicación del Evangelio fue probada cuando se encontró entre una mezcla de personas. Algunos maestros judíos legalistas habían empezado a imponer leyes y costumbres judías a los gentiles convertidos. En cierta ocasión, Pedro estaba en Antioquía comiendo en compañía de los gentiles, y al llegar estos maestros legalistas, Pedro empezaba a aislarse de los gentiles. Los intentos de Pedro por apaciguar a los judíos legalistas agravaron el problema porque indicaban que estaba de acuerdo con sus creencias. Incluso, al final, Bernabé se unió a la causa de Pedro. Los dos hombres cayeron en la hipocresía, profesando ser uno con los gentiles en Cristo y actuando de manera que destrozaron esa unidad. Mientras Pablo observaba este comportamiento, sabía que no podía ignorar ni retirarse de la situación. Estaba en juego algo muy valioso, pero también tenía que abordarlo de manera correcta. Enfadarse sobremanera no traería la clase de reconciliación que él quería. Aunque este pasaje no nos brinda todos los detalles, la descripción de la interacción entre Pablo y Pedro es un buen ejemplo de cómo abordar el conflicto centrado en el Evangelio. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Noten estos aspectos del accionar de Pablo. Pablo se acercó a Pedro públicamente. No evitó encontrarse con Pedro. Vuelvo a repetir, no evitó el conflicto. No evitó encontrarse con Pedro. No chismeó, no murmuró sobre él, ni intentó intimidarlo, sino que lo confrontó. Pablo fue directamente con la persona con quien tenía el conflicto. En este caso, la confrontación fue en público. Esto no es siempre necesario, pero en este caso el pecado era público y había tenido grandes consecuencias. Pablo se aseguró de que la confrontación fuese de acuerdo a la situación. La motivación de Pablo no era de autodefensa o de intereses egoístas, sino defender el Evangelio. Vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Gálatas 2:14. La preocupación de Pablo por el Evangelio y las relaciones interpersonales en el cuerpo de la iglesia pesaron más que la tentación de atacar o retirarse. Esto tenemos que pensar. Tenemos que pensar en la verdad del Evangelio y que si ese conflicto está provocando que no se cumpla esa verdad, bueno, tenemos que abordar ese conflicto, enfrentarlo de la mejor manera, de la manera bíblica que nos sugiere la palabra del Señor. Pablo presentó el asunto claramente y dio pie a que Pedro respondiese: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 14. Esta clase de confrontación centrada en el Evangelio refleja cómo Dios se acerca a nosotros. Dios no deja caer su ira sobre nosotros, no nos ataca, ni se alejó de nosotros, no se retiró.
En lugar de ello, en sacrificio vino en sacrificio hacia nosotros en la persona de Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús confrontó el pecado, nos invitó a tener una relación personal con Él y proveyó una forma de reconciliación. Así que el Evangelio nos provee del patrón bíblico para la resolución de conflictos. No la tenemos que buscar afuera, la tenemos que buscar en la palabra del Señor. Tenemos una motivación adecuada, el amor. Tenemos una confianza adecuada, la fe. Y tenemos medios para resolver el conflicto, gracia y la verdad. El Evangelio nos llama a arrepentirnos de nuestros patrones pecaminosos, de ataque o de retirada. Sea que ataques, sea que ataquemos o que nos retiremos, estamos pecando y no son buenos patrones. El Evangelio nos da poder para resolver el conflicto en fe, con una intención humilde, con una intención de confianza que glorifica a Dios. Podemos renunciar a la forma normal de tomar cartas en el asunto y actuar de acuerdo al Evangelio. No tenemos que atacar a nadie, pero tampoco tenemos que renunciar a actuar. Tanto el que ataca como el que se retira lo están haciendo mal. Y el Evangelio lo que hace que podamos tener un equilibrio y que podamos poner nuestras emociones y nuestros sentimientos detrás de la palabra de Dios, reconociendo a la persona que tenemos adelante.